No, está. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Buenas tardes. Iniciamos esta sesión que acabaremos muy puntualmente a las 6 en punto, porque a las 6 hay una reunión aquí mismo. Entonces, para esta conferencia de clausura, es un placer poder presentar al profesor Jeffrey Lazarus. Jeffrey nació en San Francisco y se formó sobre todo en salud pública en la Universidad de Georgetown. Ha trabajado durante varios años en VIH, hepatitis víricas en la OMS de Europa y en el Fondo Mundial de SIDA, tuberculosis, malaria. Actualmente es profesor de la UV y de la Escuela de Salud Pública de la City University de Nueva York y también es el jefe de investigación de sistemas de salud en IES Global, donde también es codirector del programa de infecciones virales y bacterianas. A nivel científico, es quizá una curiosidad, pero es cierto, es una persona muy influyente en España, en un indicador de InfluScience basado en el impacto en los medios, en informes políticos, en Twitter y en Wikipedia. Está situado en el número 1 en medicina clínica en España. Ha seguido muy de cerca la pandemia de COVID, como lo prueba que es el primer firmante del artículo que hoy nos comentará, un artículo publicado en noviembre pasado en la revista Nature sobre un consenso Delphi multinacional para conseguir el fin de la COVID-19 como problema o amenaza de salud pública. Él nos comentará este artículo y nos explicará el impacto que haya podido tener. Muchas gracias por aceptar esta conferencia de clausura. Cuando quieras, pues. Bueno, gracias por la introducción, Joan, y a la organización por la invitación de venir aquí. La pequeña corrección que tengo es en la Universidad de Barcelona, soy profesor asociado. Soy de Nueva York, llevo 6 años aquí y he entendido en la pausa que debería reducir mi ponencia de 3 horas a 15 minutos para dejar tiempo para hablar un poco. Así que les voy a contar, en vez de entrar en los detalles de cada estudio, porque hay muchos, voy a explicar un poco la historia de cómo un pequeño grupo de investigadores de salud pública aquí en Barcelona ha logrado a sacar unos cuantos publicaciones, creo, importantes en salud pública y políticas para intentar poner fin a esta pandemia. Bueno, no voy a, después de dos días de hablar de detalles de COVID y otras enfermedades, entrar en la importancia de cómo estamos midiendo el número de muertos, pero la mortalidad por exceso a nivel mundial continúa. Esos son datos de este año y sigue. Bueno, en febrero-marzo de 2020 estaba comentando con un editor de Nature Medicine que sabía exactamente qué hacer para que la pandemia no arranca como pandemia y sigue como una amenaza internacional de salud pública. Y me dijo, bueno, si sabes tanto, deberías escribirlo. Pues lo escribí y pensaba que a lo mejor nadie me va a escuchar, un pobre investigador de salud pública, ni profesor de la Universidad de Barcelona, pues invité a unos cuantos expertos a escribir cuáles son las recomendaciones claves para que la situación de emergencia no termine en una pandemia. Y como dijo Joan, trabajaba en la OMS, hemos estado en otras pandemias y también en otros periódicos prepandemias. Y eso, bueno, aquí se sabe, pero el público no sabe que hay amenazas todo el rato y muchas veces el mundo actúa bien y el virus, en este caso, no es tan peligroso y acabamos con el problema antes de que sea un gran problema, una amenaza a la salud pública a nivel global.
Pues después de hacer esta lista de recomendaciones que salió como un comentario en Nature Medicine, nos invitaron a medir si los países estaban siguiendo las recomendaciones. Y colaborando con Scott Ratson de Nueva York, que conocí en la OMS en 1998, me dijo, deberíamos añadir unas preguntas sobre la vacuna. Y yo pensaba, bueno, si tenemos una vacuna efectiva, es claro que todo el mundo lo va a tomar. Y él dijo, bueno, no es cierto, así que deberíamos medirlo. Así que pusimos 2 preguntas al final de una encuesta muy larga y Nature Medicine decidió publicar solo esas 2 preguntas y empezó la historia de hacer los estudios globales con muestras representativas de 23 países representando más que la población, de la mitad de la población global, de si tomarían la vacuna o no. Bueno, debería por lo menos mostrar los resultados y no intentar acordarlos en mi cabeza, pero básicamente en el primer año encontramos que 70% lo tomaría. Después repetimos el estudio y añadimos muchísimas más preguntas porque en ese momento salió la vacuna y vimos que con 70% y ahora con algunos buenos resultados, seguro que más tomarían la vacuna. Subimos a 75%. Y yo pensaba, y también la pequeña fundación financiándonos, que ojalá que termine volvemos a nuestro trabajo habitual y entramos en la tercera ronda del estudio y subimos a 79% de la población con esta muestra representativa que tomaría. Grandes diferencias, y no voy a entrar en detalles, entre países, como se puede ver aquí. Algunos suben, algunos bajan. Hay una explicación para cada país y muchos artículos, muchos estudios ahora saliendo y explicándonos por qué eso está pasando. Y también muchas diferencias entre las subpoblaciones. Como sabemos como epidemiólogos, hay ciertas poblaciones que tendrán más dudas, más problemas, más razones para no vacunarse que otros. Así que cada junio hicimos un estudio que a lo mejor en 2019, cuando la OMS, antes de la pandemia, dijo que la reticencia a las vacunas era una amenaza a la salud mundial, mucha gente no lo tomaron tanto en serio, pues ahora hemos visto que esta es una de las amenazas más importantes que hemos tenido durante esta pandemia y todavía tenemos. Aquí pongo algunos de los resultados aquí, bueno, en Europa y también de España, donde empezamos, como sabemos, muy lento con vacunar y luego con el presidente y otros políticos intentando, pues llegamos a un nivel bastante alto de vacunación en el país, pero todavía poblaciones que dejamos atrás. Hoy, de hecho, en Nature's Communications Medicine salió nuestro estudio que cuando vamos a las poblaciones más marginalizadas en España, cuando vamos a la Cañada Real con los médicos contrapartes en Madrid y preguntamos si están vacunados y no están vacunados, y cuando preguntamos si quieren vacunarse, dicen sí, pues llegamos, después de luchar bastante con la Agencia de Salud de Madrid, que pensaba que todo va muy bien, pues llegamos ahí con vacunas y pedimos que en los 15, 20 minutos, porque también soy investigador de sistemas de salud y cómo podemos integrar los esfuerzos, pues en los 15, 20 minutos, cuando estamos esperando a ver si hay un evento adverso, podemos utilizar ese tiempo para mejorar la salud. Pues la mayoría de la gente, probablemente también aquí, hemos hecho la misma cosa. Hemos mirado nuestros teléfonos porque no hay nada que hacer. Estás ahí en la sala esperando 15, 20 minutos. Pues nosotros preguntamos si querían un test de hepatitis C, un test de VIH. Casi todos dijeron que sí. Y en los primeros 100 personas encontramos una prevalencia de RNA de hepatitis C de 9. 9 personas que hay que tratar y les hemos tratado en el hospital en Madrid. Es una prevalencia
altísima, pero demuestra que cuando vas a las poblaciones más marginalizadas, incluso los que no se han vacunado por esa razón, no por razones médicos, pues vamos a encontrar otras enfermedades. También detectamos 4 casos de VIH, 2 nuevos, mucho para un par de días en la Cañada Real. Así que pudimos juntar esfuerzos de abordar COVID-19 y a la vez otras enfermedades infecciosas, y si tuviéramos más financiación, hubiéramos seguido y hubiéramos hecho más estudios. Pues si la gente no se van a vacunar y tienen el derecho de no vacunarse, tenemos que pensar cómo tenemos nosotros el derecho de no ser infectados por la gente que no querían vacunarse. Así que han salido los mandatos que lo hemos tenido en España y en casi todos los países. No poder viajar en un avión, no poder cambiar o viajar a otros países, no poder ir a trabajar, ir a la escuela, ir a la universidad, ir a un restaurante, etcétera, etcétera. Así que en el segundo año decidimos medir el nivel de apoyo. Se lo ve aquí que la mayoría del apoyo era para los mandatos para los viajes internacionales y mucho menos para los niños y ciertas actividades que pasan adentro. Hay diferencias grandes entre los países, pero demuestra que no es que todos están en contra. Bueno, en principio todos estamos en contra, pero muchos lo vemos necesario en momento de pandemia de tener mandatos para vacunarse. Pues hay muchas causas detrás de la reticencia a las vacunas. Estudios han identificado más que 70 factores que influyen, así que es complicado diseñar un estudio y teníamos que hacerlo rápido porque salió el primer estudio en junio 2020 ya a nivel mundial. Y es difícil analizar con tantos factores y tener una respuesta bastante integral si hay muchas preguntas. Así que no voy a entrar en todas las razones, basta con decir que hay muchísimos y yo creo que todos los 70 han salido durante la pandemia de una u otra manera de ciertos grupos, ciertos individuos y ciertos países que han estado luchando contra la vacunación. Pues como Joan dijo, con tantos problemas, tantas recomendaciones, en el segundo año de la pandemia, yo pensaba, pues escribiré otro comentario, haré una lista de todas las recomendaciones que ya han salido, los pondré en grupos, intentaré hacer un ranking, a ver cuáles son los más importantes. Y aunque estudiaba y trabajo en salud pública, me di cuenta que había muchas cosas que no podía hacer yo. Así que invité a algunos coautores expertos y habían cosas que no podían hacer ellos. Yo estaba de vacaciones en casa de mis padres en Colorado y José Luis Jiménez, ¿se sabe quién es? Pues casi todos se conocen, es de España, es ingeniero y es él que es lo más conocido por haber encontrado que el virus es aerosol, que está volando en el aire. Pues por casualidad vive cerca de mis padres, así que le vi en Twitter, le escribí, reunimos afuera, por supuesto, con mascarillas, donde hay un Starbucks, y había que beber algo, y hablamos de qué hacer y si me podía ayudar con la parte de la transmisión por el aire. Luego, Chris Kopke, el tercer autor, es abogado, y cuando yo le estaba diciendo que hay abogado importante, le dije, tenemos que hacer cosas en las plataformas, no puede ser que están difundiendo información falsa, tenemos que pararlo. Y me dijo, bueno, tan fácil no es, hay leyes, hay cosas que tenemos que investigar y entender, te voy a explicar, lo voy a escribir, pues ven, otro coautor, tú te encargas de esta parte, busca algunos abogados internacionales para ayudarnos. Y así hicimos hasta llegar a 42 coautores multidisciplinarios, sociólogo, un filósofo, por supuesto, muchos médicos expertos en enfermedades infecciosas, pero ya tenemos la evidencia que solo los médicos
no van a sacarnos, no podían sacarnos de la pandemia. Necesitamos una colaboración muchísimo más amplia. Tenemos que entender por qué partes de la población no siguen las recomendaciones de las autoridades. Por ejemplo, necesitamos antropólogos, sociólogos, otros cientistas sociales, necesitamos abogados y necesitamos los virólogos, los infecciosos y todos. Así que con 42 pensaba, si vamos a llegar a un consenso, sería interesante, como la OMS no lo está haciendo, llegar a un consenso a nivel global. Empezamos a buscar los expertos más importantes en cada país, que no era tan fácil. Llegamos al final a 112 países, encontramos expertos que aceptaron participar en este estudio. Fue difícil explicar la metodología, cosa que lo voy a hacer rápidamente y no voy a repasar los antecedentes de la pandemia, pero con los 4 co-chairs, invité co-chairs de Egipto, Estados Unidos, de Ruanda, de Malasia, médicos, ex-ministro de Salud, gente con mucho nivel mundial para dar credibilidad. Hicimos el grupo Corre, como comenté, y luego subimos a 386 expertos de los 112 países. Como se ve abajo, a ver si funciona, aquí desarrollamos 42 frases, 42 statements, y teníamos que saber si estamos de acuerdo en cosas, por mí, básicos de transmisión, de vacunación, de inequidades, de sistemas de salud, etc. Pues hacemos la primera encuesta, no todos están de acuerdo en ninguno de los statements y hay más que 4,000 comentarios. Eso es el problema de tener muchos coautores y hacerlo en forma abierta. Entonces, ahora empieza el lío, que el grupo Corre de escritores, que somos 10 personas, estamos desbordados intentando repasar y entender todos los comentarios cualitativos, incluso los que no están de acuerdo. Cuando quitas OK, muy bien hecho, estás todavía con 3,000 comentarios. Vamos revisando y decido que es básicamente demasiado para mí manejar tantos expertos, tantos egos, tantas personas, tantas cabezas muy, muy inteligentes que saben muchísimo más que yo, pero estamos donde estamos y yo soy el chair. Así que pido Wilton Park, que es un think tank en Inglaterra que trabaja, nadie aquí lo conoce, trabaja un poco detrás de la sociedad, juntando gente, presidentes, expertos para discutir temas. Empezó en 46 con alemanes de cómo podemos reconstruir Europa. Trabajan con temas de defensa, de temas de seguridad y seguridad de comida, etc. Así que ellos ofrecen ser los chairs de una reunión en que discutimos los statements más complicados y empezamos a desarrollar recomendaciones. En este momento Nature está involucrado en el proceso y quieren las recomendaciones y los quieren rápido porque estamos en pandemia, así que estamos corriendo. Pues hacemos la segunda ronda, subimos a 43 statements y ahora tenemos 53 recomendaciones. Se me olvidó a decir, cuando hice la primera lista, y por eso tenía que preguntar ayuda, llegué a 111 páginas de recomendaciones de todo. Tomar este, no tomar este. Inyectar este, no inyectar este. Pues ahora lo tenemos reducido a 53 recomendaciones. Lo discutimos en Wilton Park y nos ponemos de acuerdo en 41 statements finales y 57 recomendaciones, y como se puede ver aquí, siguen muchos comentarios, pero cada vez mejor porque lo hago también más complicado dar comentarios. Ahora en la tercera ronda tenemos que votar y tenemos que terminar. Y lo importante de utilizar una metodología, un método Delphi, es que se demuestra el porcentaje de desacuerdo también. Todos hemos leído artículos y al final los autores dan una serie de recomendaciones,
pero hay pocas veces cuando explican que 2 de los 8 coautores no estaban de acuerdo y por qué, o X porcentaje apenas iban a firmar y por qué. Así que, como voy a demostrar rápidamente, publicamos el nivel de desacuerdo y cuando estamos hablando, este no es una muestra representativa, hemos escogido cada persona, así que si hay alguien liderando la respuesta o tiene mucha influencia en su país y no está de acuerdo con una recomendación basada en la evidencia, tenemos que saberlo y pensar qué podemos hacer. En un país, por ejemplo, un experto bastante importante liderando la respuesta no quería firmar porque, según él, y lo leí hace poco y sigue con el mismo pensamiento, el virus simplemente no vuela, cae enseguida. Y eso afecta mucho, como voy a demostrar en mi último slide, porque si no vuela, no tenemos que pensar tanto en la ventilación y a lo mejor tenemos que pensar más en limpiar superficies, limpiar las manos. O sea, tiene repercusiones. Así que tenemos que saber quiénes son. Aquí la información sociodemográfica era muy importante dar voz también a expertos en países de ingresos bajos. Hemos llegado más o menos al 50%. Hay mucha crítica de todo en la respuesta a COVID y queríamos mitigarlo y queríamos una discusión en abierto. Hicimos también un análisis, por ejemplo, sobre la distribución de vacunas, dividiendo, estratificando por país y su nivel de ingresos, etc. Aquí se ve. Pues aquí son la mitad de las recomendaciones. La mitad, porque es lo que cabe en una hoja de A4. También vamos a enfocar en los 10 más importantes. Aquí la mitad no voy a repasar todos, pero cuando ves los 10 más importantes, es importante destacar que cada de los 6 temáticas sale, que este no solo es un problema de vacunar o tratar, también es un problema de comunicación, de inequidad, de sistemas de salud, etcétera, etcétera. Y luego los detalles que lo hemos publicado en varios idiomas cuando lo lanzamos el 3 de noviembre del año pasado. El número 1 en el ranking era la preparación para pandemias y la planificación de la respuesta deben adoptar un enfoque de toda la sociedad, que incluye múltiples disciplinas. Bueno, haría una broma, no sé, pero no sé si se acuerda en España cuando cada semana hay una ronda de prensa, salen expertos de todos tipos, nos explican durante una hora qué es el virus, cómo se transmite, qué hay que hacer. Pues no, en algunos países sí, aquí fue muy enfocado en la epidemiología y lo que no se puede hacer. Pues casi unánimo, los expertos de todo el mundo han dicho que así no vamos a acabar con la pandemia. Pues el uso de mascarillas, tal vez este no es la mejor mascarilla para demostrar, pero funcionan. Todavía hay una lucha y todos habrán visto el último estudio del Cochrane Collaboration, en que tenían que básicamente explicar, sino desmentir los findings por no tener suficientemente robusticidad y calidad. Y siguiendo la recomendación de colegas en el Reino Unido, necesitamos un enfoque de vacunas plus. Es más que vacunar. Cuando el presidente dijo que para julio tenemos que llegar a 70% de la población vacunado, pues muy bien. Tenía que haber dicho que también necesitamos enfocar en la ventilación. También hay otras cosas que podemos hacer para prevenir, porque ya hemos visto que con 70% no basta y solo con vacunar no basta. Pues tengo muchísima información sobre la importancia de vacunarse, no lo voy a repasar. Hay muchas recomendaciones de todos tipos sobre la importancia de vacunar, así que lo voy a ir rápido y llegar a la última parte de mi ponencia. Como dije al principio, o sea, esta ponencia se llamaba El fin
de la emergencia de salud pública, como declaró la OMS la semana pasada. Hay que acordarse, cuando se declara eso, la OMS está hablando con sus jefes, que son los miembros estados que toman las decisiones. Así que eso fue una decisión hecha por muchas razones y voy a explicar algunos en el contexto también del nuevo tratado de pandemias que está, ojalá, por salir en 24. Pues una emergencia de salud pública de interés internacional está definido por las regulaciones sanitarias internacionales, se puede leer aquí, pero es un evento extraordinario que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada. Pues yo quitaría potencialmente, pero es lo que es. La base de la decisión de levantarlo es la tendencia a la baja en la pandemia, impulsada en gran medida por el lanzamiento de vacunas, pero también por la evolución del virus a la variante Omicron. Es importante reconocer lo que significa y lo que no significa esta decisión de la OMS. Significa que no estamos viendo los niveles de infecciones, hospitalizaciones y muertes que estábamos viendo en el pico, pero no significa que el virus ya no se transmita y resuelte en enfermos o muertos. Significa que la OMS piensa que ya no es necesario el nivel de coordinación internacional que se justificaba antes, pero no significa que los países no deben mantener la guardia y tomar medidas sensatas, como refuerzos de vacunas para los vulnerables, mejorar la ventilación en lugares concurridos, uso de mascarilla donde la ventilación es pobre. Y algunos de los argumentos para terminar con la declaración de emergencia era terminar con ello tiene sentido para no socavar el significado original de lo que busca hacer. Mantener la emergencia infinitivamente puede quitarle el sentido y socavar la respuesta. Pues la pregunta que Joan me preguntó hace ya unos meses era si estamos preparados para la siguiente pandemia. Publicamos hace poco un estudio del nuevo tratado, las limitaciones de la actual gobernanza mundial de la salud reveladas durante la pandemia pueden informar las deliberaciones en curso de un tratado internacional sobre pandemias. Así que hicimos una revisión narrativa basada en una serie de búsquedas de todo lo que está publicado sobre el tema, además de hablar de muchos expertos. Y enfatizamos que la falta observada de definiciones claras y operativas de gobernanza en la comunidad mundial de salud pública, la importancia de los mecanismos de cumplimiento y aplicación en los acuerdos multinacionales que afectan la salud pública mundial, la consideración global de un tratado internacional en 2024 sobre pandemias y seguridad sanitaria mundial y la evolución de una serie de consideraciones por parte de los actores involucrados. Y esto sale en inglés, pero sacamos preguntas y recomendaciones como si deberíamos aprobar una nueva pandemia si no hay accountability. O sea, si vamos a respetar la soberanía de los países, al final todos los detalles, es que lo he leído varias veces y he hablado con algunos de los autores y también han sacado unas cuantas partes de nuestro estudio en Nature en el mismo tratado, pues si no hay accountability, hay que preguntar si vale la pena que los países lo aprueban, porque al final, cuando es importante y serio, vamos a estar donde estábamos antes con el IHR. Unos de los hallazgos principales, pues la OMS carece de una definición coherente de la gobernanza mundial de la salud.
El Tratado Internacional propuesto sobre pandemias carece de mecanismos articulados de cumplimiento, responsabilidad o aplicación. Los tratados humanitarios a menudo no logran sus objetivos sin mecanismos claros de aplicación. Concluimos que evaluar si se necesita, como dije, una acción global colectiva para la obtención de una definición alineada de gobernanza de la salud pública global y potencialmente considerar seriamente el rechazo de un tratado internacional que no incluye mecanismos de cumplimiento, algo que muchos de los países no lo están considerando ahora, están muy contentos que no hay este mecanismo para que cumplan. Y sin la aplicación de estos mecanismos, parece poco probable que un nuevo tratado logre con éxito los resultados de salud deseados. Pues justo cuando acabé con preparar todo, vi que por fin el CDC ha escuchado a José Luis Jiménez y muchos otros que han estado destacando durante casi 3 años la importancia de enfocar en la ventilación. Así que ahora el CDC en los Estados Unidos recomienda por primera vez estrategias de ventilación para ayudar a prevenir la transmisión del COVID-19 en lugares interiores. Voy a repasarlos muy rápidos, cosas muy obvias como abrir ventanas para dejar entrar más aire exterior, luego recomendaciones más complicadas como limpiar el aire utilizando filtros de aire y hacer cambios en el aire 5 veces por cada hora para reducir gérmenes. Pues con eso voy a acabar, no sé cuánto tiempo utilizaba, no eran 3 horas por lo menos. Y bueno, tengo mucha gente para agradecer. Primero, agradezco la oportunidad de presentarlo, pero también todos los colaboradores. Había mucha gente trabajando muchas noches, muchos días, no solo en estos estudios, pero aquí en Barcelona y en el resto del mundo, con pacientes, con políticos, con el público explicando, y tenemos que seguir con estos esfuerzos de explicar los riesgos que todavía hay, que tal vez no son como antes, pero seguimos en una situación que puede ser que no lo llaman pandemia ni emergencia, pero es bastante serio. Así que nuestro trabajo no ha acabado, pero mi ponencia sí. Gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta por parte del público. Mientras tanto, aprovechando que también tienes formación en ciencias políticas, ¿qué opinas del papel de algún presidente negacionista, algunos de Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña? ¿Hasta qué punto han dificultado que no se avance más en estos programas de vigilancia y control? Pues es muy fácil, o sea, muchísimo. Yo tenía la oportunidad varias veces de hablar en Sky y en el BBC, porque como los ingleses todos los expertos estaban tan frustrados, pues preguntaron a alguien del continente que podía hablar inglés, y tenía la oportunidad de dar mensajes directamente a Boris Johnson. Y claro, eso de negar, eso de no respetar él mismo y partes de su gobierno mismo, las mismas medidas de control, ha sido muy grave. Eso de dar tanto espacio a la gente que han tenido la idea de que la mejor manera de prevenir la infección era primero infectarse y luego no lo vas a coger, pues han sido muy equivocados. Lo hemos visto los resultados, por ejemplo, en Suecia, donde han tomado medidas semejantes. Yo, como sabes, Joan, hice mi doctorado en un hospital en Suecia y no me sorprendió nada la respuesta allí. Luego trabajaba en la OMS en Dinamarca y la manera de abordar la pandemia era bastante distinto. En Dinamarca salieron todos los políticos y explicaron: no puedes viajar por estas razones. Hay escuelas cerradas hasta este día por estas razones.
justicia interior, etcétera, explicando a la población. Todo el país paraba y escucharon cada semana la ronda de prensa explicando. En otros países hemos tenido no solo los negacionistas, pero simplemente la gente los líderes que no podían explicar bien porque estaban tomando las medidas que tomaron. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, leyendo tu artículo, yo creo que se puede deducir que, bueno, lo acabasteis hace muy pocos meses y se intuye, pienso, que, bueno, que esto de que la COVID deje de ser un problema de salud pública, pues falta mucho, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto os defraudó que la OMS declarase el fin de la emergencia de salud pública? Bueno, al principio mucho y salí públicamente antes diciendo que creo que es mala idea. Yo entiendo, para entender la lógica hay que entender lo que sale en las regulaciones. Y como explicaba, pues según su misma lógica, no era la emergencia que era antes, aunque Tedros hizo todo lo que podía para dar énfasis en que los países siguen vigilando, siguen fortaleciéndose y siguen preparando. Lo que más me da miedo es la población que no se va a vacunar con la dosis de refuerzo, incluso gente vulnerable, y también la preparación del tratado de la pandemia. Es muy difícil obligar a los países a hacer algo ahora que no estamos dentro de la fase de emergencia. Y es interesante porque obligamos a países muchas veces a hacer cosas, menos cuando es salud. Pero di el ejemplo en el artículo que en Dinamarca el país perdió la lucha para llamar su queso feta contra los griegos, que ahora feta solo es de feta y sabemos que champán es solo de una zona de Francia. O sea, hay sistemas de negocios, hay sistemas de información sobre acciones, hay un tribunal internacional de criminales. Ciertos países no lo han firmado, pero los demás lo han firmado y lo respetan. Y ahora sacamos un tratado sobre la pandemia y no hay un mecanismo de cumplimiento. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, vale la pena, creo. Pregunten al doctor Bellido. Sí, en relación con la intervención digamos, con el doctor Jiménez, también de Colorado, cerca, ¿no? El profesor Jiménez, hubo una polémica, una discrepancia bastante temprana al final del año 2020 sobre la transmisión aérea. A lo visto, la OMS, digamos que tardó bastante tiempo en modificar cuáles eran las recomendaciones para darle la importancia que consideraba este grupo de investigadores a la transmisión aérea y dejar en segundo plano. ¿A qué se debieron estos, digamos, retraso en reconocer algo que parecía que en los brotes incluso se podía observar? Pues precisamente este ejemplo destacamos en la discusión, no solo porque José Luis era coautor, no solo porque había un experto que lo negó hasta el final, sino por lo que usted pregunta. Pues nosotros creemos que cuando se trata de vacunarse, se trata del individuo que tiene que hacer algo. O sea, es esa persona que debe hacer algo. No es la culpa del gobierno si hay centros de vacunación y la vacuna es gratis para esa persona. Al ser un problema de transmisión por el aire, empieza a ser un problema de las autoridades y del sector privado. Porque luego entras en un edificio y te infectas porque el aire tenía virus, sabiendo que se puede prevenir este virus. Así que yo lo veo como un tema por presión de ciertos gobiernos contra la OMS, de no reconocerlo, porque requiere, como por fin lo ha hecho el CDC, que salen recomendaciones. Hay muchos negocios que no están muy contentos con las nuevas recomendaciones del CDC, porque cuesta mucho poder filtrar el aire, construir edificios nuevos
según nuevos regulativos sobre la ventilación. Es lo necesario, sale muy tarde, pero yo creo que es el cambio de enfocar en el individuo o enfocar en lo que tienen que hacer el gobierno o negocios. Bien, escribir el artículo yo creo que queda clarísimo que fue difícil, ¿no? Publicarlo en esta revista que además tiene un impact factor como de 69, ¿os fue difícil publicarlo? He leído que incluso tuviste una entrevista con editores. Fue complicado porque, creo que me permiten decirlo, Nature no quería publicarlo como investigación original, querían publicarlo como perspectiva. La perspectiva de 300, al final 64 personas. Yo dije con 3 encuestas, creo que muchos investigadores hemos hecho encuestas, muchas veces hacemos una encuesta y lo publicamos. Pues nosotros 3 encuestas, revisando toda una parte calitativa, o sea, mixed methods, y les dije que este es investigación original o vamos a otra revista, porque había interés en publicarlo, en parte porque la OMS, en cada momento estábamos esperando que la OMS saca una estrategia como lo han hecho en VIH, hepatitis, en tuberculosis, en malaria, que son, en mi opinión, muy buenos y discuten con expertos y lo publican y funcionan. Pues nunca lo han hecho y todavía no tienen una estrategia integral contra el COVID. Así que publicaron el nuestro y al final aceptaron publicarlo por primera vez un estudio Delphi como investigación original. Resulta que la Universidad de Barcelona no lo aceptaría como parte de una PhD, que estamos luchando porque ahora tengo estudiantes que quieren hacer estudios Delphi y son muy complicados. Eso es otra lucha para otro día, pero sí. Y el factor de impacto no era tan importante. Es alto, pero bueno, el Lancet y New England son aún más altos. Era importante salir en una revista multidisciplinaria. No queríamos salir en una revista clínica ni de salud pública y, claro, no en uno de ingeniería sobre cómo vuelan un virus. Así que queríamos, la revista, en mi opinión, más importante con science de multidisciplinario. Bien, pues muchas gracias, Jeffrey. Sí. Esperemos que la suerte nos ayude, que será importante. Y bueno, gracias a todos los que habéis resistido hasta el último momento. Y recordamos que en noviembre, 14 y 15 de noviembre, tendremos las Jornadas Internacionales de Tuberculosis. Muchas gracias a todos y hasta pronto.